Hay algo ocurriendo en tu vida que probablemente no has detectado todavía. No es evidente, no es explícito, y precisamente por eso es tan peligroso. No es que la gente no te respete, eso sería fácil de ver. Lo verdaderamente grave es otra cosa, te respetan menos de lo que tú crees. Y no lo notas porque no se manifiesta en rechazo directo, se manifiesta en microseñales, en interrupciones sutiles, en decisiones donde no te tienen en cuenta, en opiniones que pesan menos, en miradas que no se sostienen, en silencios que antes no estaban. La mayoría de los hombres interpreta esto mal, piensan que es falta de carisma, o de estatus, o de dinero, o de habilidades sociales, pero eso es una explicación cómoda, y las explicaciones cómodas suelen ser falsas. Lo que está pasando no tiene que ver con lo que haces mal, tiene que ver con cómo te estás posicionando sin darte cuenta. Y aquí empieza el problema real, porque si tú no lo ves, no puedes corregirlo, y si no lo corriges, el efecto se acumula. Déjame hacerte una pregunta incómoda, y no la respondas rápido. ¿Con cuánta frecuencia te descubres explicando cosas que nadie te pidió que expliques? No defendiéndote, explicándote, justificando decisiones simples, aclarando intenciones, añadiendo contexto innecesario, matizando lo que acabas de decir para que no suene fuerte. Eso parece madurez, parece educación, parece inteligencia emocional, pero psicológicamente comunica otra cosa. Comunica que no estás cómodo ocupando tu propio lugar, y este es el primer punto donde muchos se pierden. El respeto no responde a tus valores, responde a tu autoposición interna. No importa cuán correcto seas, no importa cuán capaz seas, no importa cuán buenas sean tus intenciones. Si tu presencia transmite ajuste, el respeto baja, y lo hace de forma silenciosa. Aquí va otro ejemplo, más común todavía. Cambias levemente tu forma de hablar, según quién esté delante. No por estrategia, por reflejo. Con unos eres más firme, con otros más blando, con otros más gracioso, con otros más cuidadoso. No es teatro consciente, es adaptación automática, y el cerebro humano lee eso con precisión brutal. Esta persona no está anclada, está reaccionando. Eso no genera rechazo, genera algo peor, pérdida de peso psicológico. No te atacan, simplemente te atraviesan. Y aquí viene un reencuadre que incomoda a casi todos. El problema no es que los demás no te valoren, el problema es que tú estás emitiendo una señal de valor inestable, y nadie confía en algo inestable. Ahora presta atención a esto, porque aquí se rompe una creencia muy arraigada. La mayoría de los hombres cree que cuando pierde respeto tiene que hacer más, ser más claro, más amable, más presente, más correcto, pero eso no arregla nada. De hecho, muchas veces lo empeora, porque el error no está en la acción, está en el lugar interno desde donde se actúa. Y aquí aparece el patrón invisible que casi nadie ve. Cuanto más intentas demostrar tu valor, más comunicas que no estás seguro de él. No importa lo bien que lo hagas, el mensaje subyacente se filtra igual. Déjame decirlo de forma directa, el respeto no se gana explicándote mejor, se pierde explicándote demasiado. Y si esto te molesta, es buena señal. Significa que ya tocamos algo real. Ahora, no te vayas todavía, porque esto recién empieza. Hay otro comportamiento aún más destructivo, y casi todos los hombres lo justifican como buena intención. Buscar aprobación sin pedirla explícitamente. No dices, ¿te parece bien?, pero lo sugieres. Esperas microreacciones, ajustas según gestos, cambias el ritmo si notas resistencia, retrocedes un poco si no ves validación. No lo haces por debilidad consciente, lo haces por hábito. Pero ese hábito tiene un costo brutal, te saca del centro, y cuando sales del centro, la jerarquía se reordena automáticamente. Aquí va una frase que quiero que escuches sin defenderte. El problema no es que quieras caer bien, el problema es que te mueves como si necesitaras permiso para ser quien eres, y eso se percibe, siempre. El cerebro humano está entrenado para detectar dependencia, no moralmente, biológicamente. Cuando percibe que alguien necesita aprobación, lo coloca un escalón más abajo, no por crueldad, por estructura. Y aquí está lo más peligroso de todo. Esto ocurre incluso cuando crees que estás siendo auténtico, porque la autenticidad sin centro sigue siendo reactiva. Ahora bien, si todo esto fuera fácil de ver, nadie caería en el patrón, pero no lo es, porque el error es silencioso. No te das cuenta cuando ocurre.
Solo ves las consecuencias. Menos influencia, menos tensión, menos impacto, menos respeto del que creías tener. Y empiezas a preguntarte qué hiciste mal, cuando en realidad el problema no fue una acción puntual, sino una forma constante de posicionarte. Y aquí viene el punto donde muchos se equivocan por completo. Creen que la solución es esforzarse más, ser más presente, más correcto, más hombre de valor. Pero lo que no ven es esto. Ese esfuerzo nace del mismo lugar que está causando el problema. Y por eso no solo no lo arregla, lo profundiza. Porque cuanto más te esfuerzas desde un centro débil, más refuerzas la señal equivocada. Y aquí te dejo con algo que no voy a resolver todavía. El respeto no se pierde por falta de capacidad, se pierde por desalineación interna. Y mientras sigas intentando corregirlo desde afuera, el patrón va a repetirse. Lo realmente inquietante no es que esto esté ocurriendo. Lo inquietante es que probablemente lo estés haciendo todos los días, sin notarlo. Y lo peor aún, cuanto más consciente te vuelves de este patrón sin entender su raíz, más confusión genera. Porque entonces intentas controlarte, te vigilas, te tensas, te corriges, y eso también se nota. Así que la pregunta real no es qué estás haciendo mal. La pregunta es, ¿desde dónde estás viviendo tu identidad? Cuando nadie te está mirando, y ahí es donde empieza la verdadera incomodidad. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo incómodo. No estás perdiendo respeto por lo que haces mal, sino por cómo estás existiendo frente a los demás. Ahora vamos a ir más profundo, porque si no entiendes el mecanismo, vas a intentar corregir síntomas. Y eso es exactamente lo que te mantiene atrapado. El respeto humano no es moral, no es justo, no es racional, es perceptivo y jerárquico. El cerebro humano no pregunta primero, ¿qué tan buena persona es? Pregunta algo más primitivo, ¿desde dónde se está posicionando? Y esta evaluación ocurre antes de que abras la boca. Aquí viene la primera revelación que casi nadie acepta. La jerarquía social no se decide por intención, se decide por señales internas sostenidas en el tiempo. No por una frase, no por una acción aislada, por un patrón. Y ese patrón se construye desde 3 capas invisibles: dopamina, jerarquía, percepción de centro. Vamos una por una. Primero, dopamina. Cuando buscas agradar, aunque sea sutilmente, tu sistema dopaminérgico se orienta hacia afuera. Empiezas a medir tu conducta por la reacción del otro, por su gesto, por su respuesta, por su validación implícita. Eso crea un circuito peligroso: acción, espera de reacción, ajuste, alivio momentáneo. Ese alivio no es respeto, es dopamina barata, y el cerebro del otro lo detecta, no conscientemente, estructuralmente. Percibe que tu conducta está siendo regulada por respuesta externa, y eso comunica una sola cosa: esta persona no es fuente, es reacción. En cualquier sistema humano, la fuente tiene peso, la reacción no. Y aquí aparece el segundo nivel, jerarquía. La jerarquía no es dominación, no es agresión, no es imponerse. Es algo mucho más sutil: quién ocupa el centro de referencia. Cuando tú te explicas de más, cuando te ajustas, cuando suavizas, cuando buscas aprobación indirecta, estás desplazando el centro fuera de ti. Estás diciendo, sin decirlo, mi posición depende de cómo me percibas. Eso te saca del eje, y cuando sales del eje, la jerarquía se reorganiza sola. No porque alguien lo decida, sino porque el sistema lo necesita. El cerebro humano busca estabilidad, busca centros claros, busca referencias firmes, y cuando no las encuentra en ti, las busca en otro lado. Por eso no te enfrentan, no te desafían, no te contradicen frontalmente. Simplemente te pesan menos, y eso es devastador, porque es invisible. Aquí va otra frase que no suele decirse: el respeto no cae cuando te equivocas, cae cuando te mueves desde necesidad. Ahora vamos a la tercera capa, percepción de centro. El centro no es silencio, no es frialdad, no es misterio, es no moverte por reacción. Un hombre centrado no está pensando constantemente cómo será leído. No está ajustando su identidad en tiempo real. No está negociando su presencia. No porque sea inconsciente, sino porque ya decidió desde dónde vive. Y aquí está la trampa final. Muchos hombres confunden centro con control conductual. Empiezan a vigilarse, a corregirse,
a contenerse, a pensar cada palabra. Pero eso no es centro, eso es tensión, y la tensión también se percibe. Cuando te controlas, sigues reaccionando, solo que ahora hacia adentro. El otro no lo sabe explicar, pero lo siente. Siente que hay algo forzado, que hay algo calculado, que hay algo que no fluye desde un eje firme. Y entonces ocurre lo inevitable. El respeto no se rompe, no termina de formarse. Ahora escucha esto con atención, porque aquí mucha gente se va. El respeto no es algo que se recupera con técnicas, no es algo que se arregla haciendo distinto. Es algo que emerge cuando tu identidad deja de estar en negociación. Y aquí está la revelación incómoda que sostiene todo este video. El intento de agradar no baja estatus por el acto en sí, lo baja porque revela dónde está anclada tu identidad. No es el gesto, es el origen. Dos hombres pueden hacer exactamente lo mismo. Uno pierde respeto, el otro lo aumenta. La diferencia no está en la acción, está en el centro interno desde donde se ejecuta. Por eso copiar comportamientos no funciona. Por eso las técnicas de presencia fallan. Por eso el carisma actuado se cae con el tiempo. Porque el sistema humano no responde a performance, responde a coherencia interna sostenida. Y aquí aparece la pregunta que incomoda de verdad. ¿Desde dónde estás viviendo tu identidad ahora mismo? ¿Desde validación o desde decisión? ¿Desde reacción o desde eje? ¿Desde miedo a perder o desde claridad interna? Porque esa respuesta explica por qué te respetan como te respetan. Y todavía hay algo más profundo, algo que conecta respeto, atracción y poder en un mismo punto. Pero si te lo digo ahora, sin antes romper una última ilusión, no lo vas a ver. La ilusión de que el centro se adopta, no se adopta, se construye, y eso cambia todo. Porque la pregunta ya no es cómo cambiar tu conducta. La pregunta es, ¿qué parte de ti está tomando decisiones cuando nadie te observa? Llegados a este punto, ya deberías ver algo con claridad incómoda. El respeto, la atracción y el poder no se pierden por falta de esfuerzo. Se pierden cuando tu identidad vive en negociación permanente. Y aquí es donde la mayoría falla, incluso después de entender el mecanismo, porque creen que ahora toca corregirse, controlarse más, pensar antes de hablar, medirse, actuar mejor. Y ese es el último error. El centro no se actúa, no se imita, no se representa. El centro se construye cuando dejas de moverte por reacción. Un hombre con centro no está intentando generar impacto, no está calibrando si gustó, no está ajustando su valor en función de la respuesta del entorno, está ocupando su lugar. Y eso cambia todo, sin que él haga nada visible. Cuando dejas de perseguir validación, ocurre algo extraño. La tensión vuelve. Cuando dejas de justificarte, el peso aparece. Cuando dejas de negociar quién eres, el entorno se reordena solo. No porque la gente cambie, sino porque ya no puede leerte como alguien que depende de su aprobación. Aquí está el punto que conecta todo este video. El respeto no aparece cuando te vuelves más interesante, aparece cuando dejas de necesitar ser interesante. El centro interno real no es frialdad, no es indiferencia, no es me da igual todo, es claridad. Claridad sobre quién eres, claridad sobre lo que toleras, claridad sobre lo que no negocias, claridad sobre desde dónde tomas decisiones. Un hombre centrado no empuja, no persigue, no se explica, no porque sea arrogante, sino porque no está pidiendo permiso para existir. Y esto tiene una consecuencia brutal que pocos anticipan. Cuando tú te colocas en el centro, los demás dejan de probarte, dejan de empujarte, dejan de ignorarte, dejan de pasar por encima, no porque les intimides, sino porque ya no perciben fisura. La fisura siempre fue interna. Cada vez que te traicionabas en silencio, cada vez que suavizabas lo que sentías, cada vez que ajustabas tu presencia para encajar, estabas comunicando que tu centro era débil. Y el mundo responde exactamente a eso. Por eso este trabajo no es social, es interno. No se trata de hablar menos o más, se trata de no hablar desde necesidad, no se trata de ser distante, se trata de no moverte desde miedo a perder, no se trata de imponerte, se trata de no justificar tu lugar. Cuando el centro cambia, todo cambia. Y aquí va la frase que resume todo lo que acabas de escuchar. Esto no es algo que se actúa, es algo que se construye. Se construye cada vez que no te explicas, cada vez que no persigues, cada vez que no negocias tu valor,
Cada vez que sostienes tu posición sin ruido, cada vez que eliges no salir de tu eje, ese es el respeto que no se pide, el que no se pierde fácil, el que no depende del contexto. Y si este mensaje te incomodó, si sentiste que te desarmó más de lo que te tranquilizó, es porque tocó exactamente donde debía. Si quieres dejar de vivir reaccionando y empezar a construir un centro que no se negocia, el trabajo no empieza en redes sociales, empieza con estructura. Entra ahora a dominalamentes.com o usa el enlace en la descripción del video. Ahí no vas a encontrar frases bonitas ni motivación vacía. Vas a encontrar el proceso para dejar de vivir desde afuera y construir una identidad que el entorno respeta sin que tengas que pedirlo. Si no estás listo para dejar de ajustarte, no entres. Pero si entendiste que el problema nunca fue el mundo, sino desde dónde estabas viviendo, entonces ya sabes cuál es el siguiente paso.